por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días amigos y amigas que ven nuestro programa de Mi Mascota y Yo. Y bueno, hoy sábado 12 de diciembre del 2020 iniciamos nuestro programa a las 10 en punto de la mañana en este pueblo mágico precioso que es Tepozotlán, Estado de México, a una temperatura de 15 grados. Y bueno, les recuerdo nuestro correo es gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es GB Radio, en YouTube nos pueden seguir como GB Radio, nuestro Twitter es @gbradio2, nuestro Instagram es gb.radio y el teléfono en cabina es 58 96 12 30. El teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet es 55 77 05 99 8. Y hoy tengo el gusto de haber aceptado la doctora Jessica Adame Orozco esta invitación a nuestro programa. Hoy vamos a platicar un poquito del impacto de la pirotecnia en la salud de nuestras mascotas. Es un tema bastante importante para todos los que tenemos mascotitas en casa. Y bueno, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Espero tener un programa agradable y que podamos partir de este tema tan interesante, sobre todo en estas fechas que se da mucho la pirotecnia y que las mascotas la sufren bastante. Bueno, déjenme contarles que, bueno, aquí en México hay ciertos, época del año donde, bueno, hay más impacto de la pirotecnia. Esto normalmente, bueno, las fechas más comunes es el Día de la Independencia, que es el 16 de septiembre, llega a ser lo que es, por ejemplo, hoy, por cierto, Día de las Guadalupe, muchas felicidades a todas las lupitas, lo que es Navidad y Año Nuevo. Entonces hemos detectado que hay mucho miedo, mucho susto de nuestras mascotas, e inclusive pueden tener consecuencias fatales. ¿Cómo ve, doctora? Sí, la verdad es que sí, Lore, en la clínica, en la praxis de la clínica, llegan mucho los pacientes súper nerviosos o con temas ahí alterados, donde tenemos que atenderlos y tranquilizarlos porque sí llega a tener una consecuencia posterior a este tipo de elementos que la gente ocupa, ¿no?, para celebrar las fechas tan importantes que son en estos momentos, ¿no? Nos gustaría, por favor, que compartieran sus experiencias, sus dudas en este programa para que vayamos resolviendo todas esas dudas. Déjenme contarles, doctora Jessie, público querido, yo estaba leyendo acerca de la pirotecnia, estaba leyendo que, bueno, les tengo que ser honesta, yo no soy fan de todo este tipo de cuestiones. A mí me ha generado problemas respiratorios, me ha generado también un estrés, el boom de estos juegos pirotécnicos. Me genera un estrés, la verdad, bastante grande. Y lo que yo estaba leyendo era que todo este tipo de sustancias con las que realizan la pirotecnia son sustancias que llegan a ser muy tóxicas. Inclusive yo leía que, por ejemplo, cuando el cohete, el momento que contamina más es la sustancia que te genera cuando vuela. Uh-huh. Y entonces suelta sustancias que se caen a la tierra y que inclusive en el agua, y que es el agua que nosotros utilizamos muchas veces, bueno, de bebida, probablemente para lavar nuestra ropa, para bañarnos, y entonces nos genera problemas de piel, algunas intoxicaciones. Entonces, bueno, es totalmente espantosa esta parte, ¿no? Aunado de que genera una contaminación ambiental, una contaminación auditiva, también genera daños a nuestras mascotas y daños bastante graves, ¿no? Sí, Lore, lo que pasa, fíjate que yo también he leído al respecto del tema. Y aquí tenemos que tener claro que los decibeles que genera el estruendo de un juego pirotécnico o así, pues si nosotros lo captamos en cierta magnitud y ya esos decibeles están por arriba de nuestra magnitud, imagínate ellos
que tienen su sentido del oído muy sensible, mucho muy más sensible que el nuestro, ¿no? Porque si nosotros le hablamos a un perrito a cierta distancia, ellos inmediatamente nos detectan. Imagínate cómo detectan el estruendo de estos juegos pirotécnicos, ¿no? Entonces, claro, desde ahí empieza el estrés porque ellos desconocen este sonido y no saben lo que está pasando. Claro, no, y además no nada más a nuestras mascotas, también a lo que son niños, bebés, gente que está a lo mejor pasando por alguna enfermedad, encontrábamos, ¿no? Que te llega a bajar el sistema inmunológico y eres más predisponente a ciertas enfermedades. Además de que toda la pólvora que queda en el ambiente es lo que nosotros estamos respirando. Sí. Entonces esto sí genera problemas graves. También, por ejemplo, gente que tiene que es autista, le genera un conflicto bastante considerable. Entonces, bueno, entre las mascotas, como lo explicaba la doctora Jessica, efectivamente los perros son animales que tienen tienen desarrollado su sentido del oído mucho más que nosotros. Entonces ellos detectan los sonidos, entonces los detectan mucho más fuerte que nosotros. Entonces es como el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo no se van a asustar si, por ejemplo, es como si vinieran a bombardear ahorita la estación? Así es. Yo me estaría muriendo de miedo y justifico el miedo de las mascotas. Claro, ¿no? Entre perritos y gatitos, la verdad es que es un miedo despavorido, ¿no? Yo lo noto en casa, tengo 7 mascotas, entonces ya te imaginarás, aunque nosotros no lo escuchamos a veces el estruendo, porque lo percibimos muy poco a la distancia, ellos como lo tienen muy desarrollado, ya lo detectan y empiezan a ver aullidos, ¿no? Empieza a haber desesperación, una respiración muy agitada, ¿no? Entonces es cuando nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es lo que le pasa a mi mascota, no? Y pasa eso, que ellos detectan ruidos que nosotros a veces, para nosotros es muy ligero, para ellos ya es de decibeles muy altos, ¿no? Ok, pues sí, realmente es un tema bastante complicado. No nada más nos afecta en esta parte, ¿no? Sino que también muchas veces estos juegos pirotécnicos lo que terminan cuando son lanzados, llegan a generar incendios forestales y esto nos cambia totalmente la fauna de este tipo de lugares, ¿no? Sí, y realmente pues correcto. Dependemos de esa parte. Otra cuestión, todo este polvo que cae en la tierra para toda la gente que se dedica a sembrar, toda esta parte modifica la estructura de la tierra, entonces sí es un problema bastante considerable. Yo soy de la idea de no usarlos. Sí, de hecho no es algo recomendable, digo, ya estamos hablando de tradiciones incluso por las fechas que estamos viviendo y el mexicano pues es así, ¿no? Se guía mucho por las tradiciones, pero sí hoy día hay que ver las consecuencias no solamente para las mascotas, sino para uno mismo y incluyendo nuestras actividades del día a día que a lo mejor nosotros estando en ciudad pues no lo consideramos como tan importante que puede afectar un jardín, por ejemplo, pero para personas que están justamente en una zona rural donde sí dependen de arar una tierra o tener una siembra sana, pues también ahí tenemos consecuencias, ¿no? Claro, y son consecuencias bastante graves, ¿no? Aunado de que, bueno, yo ayer platicaba con una doctora, ella es médico humano y ella nos comentaba la cantidad de casos de personas que llegan a urgencias por alguna quemadura, no nada más son las quemaduras, a veces también se presentan fracturas, que era lo que nos comentaba, objetos punzocortantes, por ejemplo, todo lo que son estos castillos que lanzan, sueltan como algunos metales que se pueden incrustar en la piel de uno, y es impactante lo que ella nos comentaba de la cantidad de gente que ingresa con este tipo de problemas, niños, ¿no? Niños también que les damos ese cohete pensando que lo van a lanzar rápido y ellos también no son tan hábiles, ¿no? Y empieza el mismo cohete a lo mejor
puede tronar en su manita, ¿no? O muy cerca de ellos. Entonces imagínate el daño que pueden causar este tipo de artefactos. Claro, son terribles, no nada más para las mascotas, sino pues para todos, ¿no? Así y bueno, vamos a platicar también un poquito de cómo vemos a nuestro perrito o gatito, que también llega a presentar este tipo de problemas, incluso las aves. Cuando empieza este estruendor, inclusive la luz que libera el juego pirotécnico, bueno, yo estaba leyendo que liberan metales pesados y que esos metales pesados son metales que le dan el color al juego pirotécnico. Sí. Entonces, que si es azulito tiene tal metal, que si es amarillo tiene tal metal. Entonces son cosas que respiramos nosotros, que respiran nuestras mascotas, y que inclusive nosotros ahorita con la pandemia, que esto pues, está muy caracterizado, que son problemas respiratorios, pues claro, imagínense lo que estamos respirando. Entonces sí hay que tomar un poco de precauciones. Y bueno, ¿cómo es una mascota? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra mascota no le tiene miedo, sino pavor a este tipo de juegos pirotécnicos? Sí, mira, principalmente yo lo que he observado dentro de la praxis de la clínica veterinaria es que principalmente van y se esconden, ¿no? Esa es la principal característica, y es con un ruido pequeño. Ahorita estamos hablando de juegos pirotécnicos, pero incluso hablamos, por ejemplo, incluso de un globo que tenemos en casa y lo tronamos, inmediatamente la mascota se va a ir corriendo como si fuera efectivamente un juego pirotécnico, ¿no? Pero en realidad es lo principal que pasa, ¿no? Van y se esconden en un lugar donde ellos se sienten seguros. Ajá. Lo segundo es que hay una respiración excesiva, Lore. O sea, claro, la frecuencia respiratoria aumenta en manera considerable y sin razón alguna. O sea, tú lo notas de pronto muy bien a tu lado y de repente ves que se baja, empieza a caminar como en diferentes lados y empieza a respirar muy rápido, ¿no? No, y aparte el que tú respires rápido también te genera otro tipo de problemas. Así es. Empieza, bueno, yo en la práctica veterinaria hemos visto que empiezan sí, y es una desesperación. Entonces eso cambia tu metabolismo y bueno, libera ciertas sustancias. Dentro del miedo también, lo que nos comentaba la doctora, está la falta de apetito también. Sí, sí, Lore, se empiezan pues cambia todo haz de cuenta que es como que se siente un perrito abandonado, como cuando lo dejamos solo y tiene ese síndrome de apego, ¿no? hacia el dueño. Pasa lo mismo, ¿no? Que empiezan a cambiar sus hábitos, ya no duermen en donde usualmente tendrían que dormir, claro, ya no comen lo que tendrían que comer o a las horas que tenían que comer, porque eventualmente el estrés lo que genera es eso, ¿no? La falta de apetito, ganas de ya no jugar, ¿no? Entonces claro, vemos a una mascota que empieza a cambiar rotundamente de sus hábitos, y es cuando empiezan a llegar al consultorio, ¿no? Claro, lo que nosotros observamos son cambios tanto en el comportamiento como también cambios físicos. También dentro de esos mismos cambios físicos pueden ser que el perrito o el gatito se torne agresivo. Inclusive puede generar ciertos accidentes. Hay náuseas, hay pérdida del control del paciente, bueno, de nuestro perrito. Hay pérdida del control. Como dice la doctora, también aumenta la frecuencia cardíaca y esto nos puede generar una muerte súbita. Sí, sí, es una muerte súbita. De cualquier manera, nosotros sabemos que dentro de la práctica veterinaria, en la clínica, tenemos que tener ciertos manejos con las mascotas. Sin embargo, cuando llega una mascota que no está acostumbrada incluso a salir de casa, tan solo ponemos ese ejemplo, ¿no? Nunca sale de casa, pero se enfermó y tiene que llegar al consultorio, llega a un lugar desconocido, llega a un lugar que no conoce a la persona, ¿no? Con olores diferentes incluso. Entonces ya a partir de ahí ya tenemos un cambio de comportamiento, porque al final del día la mascota quiere defenderse, claro, porque no sabe lo que le va a pasar. Entonces imagínate, a eso le aumentamos el estrés por el ruido, ¿no? Esta contaminación que decías auditiva que trae ya con él, los problemas respiratorios que le puede causar si la cuestión de pirotecnia fue fue cercana a su hogar, ¿no? Entonces imagínate todos los problemas que pueden llegar a haber, incluso los vómitos por ayuno prolongado.
¿no? Que ya nos está generando una gastritis ahí, que claro, difícilmente una gastritis se cura en 3 días, ¿no? Oye, inclusive yo me he encontrado en la clínica perros que dejan de hacer sus necesidades, sobre todo sus heces fecales, dejan de defecar por varios días, sí, y esto puede ser también muy malo porque absorbe toda la toxina y entonces empiezan a contaminar. Otra cosa también muy importante y que es muy grave, ¿no? Hay pacientes que también empiezan a mutilarse, pierden la sensibilidad del dolor, sí, y el mismo miedo, empiezan a lastimarse ellos mismos. Sí, que nosotros le llamamos comportamientos no adecuados o estereotipos, ¿no? Claro. Por ese temor de que no saben para dónde dirigirse y el dueño también no le está prestando la suficiente atención a ese comportamiento porque lo considera como normal, porque no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Con su mascota. Entonces empieza a lengüetearse excesivamente, empieza a morderse, como dices, se mutila, y si están acompañados, a veces uno mutila al otro, ¿no? Entonces también esa es una cuestión que se llega a ver en los casos de la clínica, ¿no? Claro que sí, aunado también a traumatismos, ¿no? El salir despavorido corriendo, pierden el control y entonces pueden ocurrir accidentes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un atropellamiento, que se pierda la mascota. Aquí es siempre muy importante tener collar de identificación, que tenga los datos, a lo mejor algún teléfono donde alguien se pueda comunicar y poder regresar al paciente a su hogar. Esto también es muy grave. Yo platicaba con una clienta que me decía, es que es muy difícil que se pierda mi mascota, es muy difícil porque es un dolor muy grande porque no sabes qué pasó con ella, ¿no? En el mejor de los casos, pues uno empieza a pensar, ojalá que esté con alguien que lo cuide, que le dé de comer, que no esté sufriendo este tipo de cuestiones, pero es un dolor, a fin de cuentas, que se queda en uno, ¿no? El no saber qué fue lo que sucedió. Y ese es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, Lore, pues sí vienen atropellamientos, la mascota claro, quedó varada en algún, pues sí, en algún rincón de alguna avenida central, ¿no? Entonces, realmente eso sí lo tenemos que considerar, y principalmente en estas temporadas donde existe el juego pirotécnico, que los asusta demasiado, pues tener toda la visibilidad posible a tu mascota para evitar esas situaciones. Y en el otro peor de los casos, pues los que maltratan a las mascotas, ¿no? Claro, también es un tema en la calle bien bien fuerte. Sí. También hay muchas complicaciones en esta parte. Pues es complicado, es un dolor que de veras ni siquiera sé ni cómo expresarlo, pero sí es una sensación muy fea, ¿no? También a nosotros cuando llegan, ¿no? Es que se perdió nuestra mascota y tú conviviste con ella, pues también tienes el dolor de lo que está sufriendo la familia, claro, ¿no? A lo mejor no es igual, pero sí te queda así como de chin, pues pongan un letrero, vamos a buscarlo por medio de Facebook, vamos a hacer varias estrategias para intentar recuperarlo. Que por cierto, yo veía un perrito que se había perdido por 2 años. Ayer me estaba platicando el doctor Rodrigo, y lo encontraron, afortunadamente regresó a su casa, estaba con una familia, y pues bueno, por medio de Facebook y toda esta parte, pues detectaron a la mascota y pudo regresar a su casa. Pero ahí te encuentras a otro dolor, tú ya lo adoptaste, ya lo quieres, entonces es difícil también desprenderte, ¿no? Claro, del paciente. Amigas y amigos, muchísimas gracias por escucharnos en su programa Mi Mascota y Yo. Y continuamos con la doctora Jessica Adame Orozco, que hoy vino, contamos con su presencia, siempre nos da muy buenas aportaciones. Y bueno, vamos a continuar, vamos a mandar un saludo a Mónica LS. Mónica, muchos saludos, besos, feliz cumpleaños, Nati, espero que te la hayas pasado súper bien, te mandamos un beso, te queremos mucho. Y también saludos a Molly, a Rodrigo Flores Monroy, gracias por escucharnos en esta tu estación. A Chocual Ramírez, amiguito, muchas gracias por escucharnos. Camilo Romero nos está viendo, doctor, muchas gracias, ya sabe que cuenta con este espacio siempre, es parte de la familia de GB Radio, gracias. Lucy Acevedo nos dice, buenos días, feliz día, muchas gracias Lucy, te mandamos un beso, un abrazo muy grande. Barbarita nos dice, hola, saludos,
Muchos saludos, Barbarita. Gracias por escucharnos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Le comentaba yo a la doctora fuera del aire todo lo que genera toda esta parte de la pirotecnia en nuestras mascotas. Y bueno, aquí tengo una pregunta para ella. ¿Cómo es el efecto en las aves? Muchas de las personas tenemos aves en nuestras casas. Bueno, les voy a ser honesta yo, ¿no? Porque yo tengo gatitos. Pero ¿cómo es el efecto? ¿Cómo te das cuenta que un ave está estresada por los fuegos pirotécnicos? Mira, Lore, la verdad es que justo lo que comentabas anteriormente, lo mismo les pasa a las aves. Empezamos a tener aves que empiezan a arrancarse las plumas, por ejemplo, porque también a ellos les genera un estrés este ruido tan alto de decibeles. También tenemos que empiezan a aletear demasiado, entonces son cosas que al final del día para ciertas personas que no están atentas de sus mascotas pueden considerarlo normal, pero eventualmente vienen eso. Y en las aves sí se da la muerte súbita, ¿no? La muerte súbita por ese susto tan exacerbado, pues desgraciadamente caen desmayadas teóricamente, pero al final eso es una muerte súbita, ¿no? Sí, entonces sí lo tenemos, sí hay presencia de eso en las aves. En aves pequeñas y grandes de cualquier índole sí tienen esa terrible decadencia de caer en la muerte muy súbitamente, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho los espacios donde los tenemos y tener en claro que esto eventualmente es un día, ¿no? Pero las consecuencias nos conllevan a largo plazo, ¿no? Claro. No nada más es de un día ni de dos, es de a lo mejor una semana o 2 semanas en donde las mascotas, aves o perros y gatos padecen de este nerviosismo crónico, porque es un nervio crónico, ¿no? Claro, no, yo sí he tenido pacientes que han durado bastantes días, inclusive semanas, para poderse recuperar de esta situación, además de que he observado que se quedan como muy sensibles y ya cualquier ruido les genera estrés, no se diga en los gatos. Entonces, bueno, vamos a pasar a cómo podemos controlar esta parte, cómo vamos a ayudar a nuestras mascotas para poderlas proteger lo más que podamos en esta época de tantos juegos pirotécnicos. Y bueno, yo tengo una duda, doctora, ¿cómo podemos proteger a nuestras aves? Mira, yo lo principal que recomiendo es pasarlas a un espacio mucho más cerrado, ¿no? Tener puertas y ventanas cerradas para que el ruido no llegue tan directamente a ellas. Ajá. La segunda es que los podamos tener bien alimentados para que entonces ellos no empiecen a buscar como qué alternativas tener en ese momento en el que están nerviosas. Ajá. Posteriormente la situación aquí pasa es que no detectamos o no, se nos olvidan las fechas en las que empiezan a sonarse este tipo de artefactos que la gente empieza a ocupar. Entonces realmente tenemos que tener muy en cuenta estas fechas para poder entonces preparar a nuestros animales. Claro. Yo de entrada, por ejemplo, soy de la idea de que si vas a tener un ave y que estás en un lugar donde las tradiciones son difíciles de romper, o que llegan muy directamente, o que estás cerca de una iglesia, o que estás cerca de un lugar donde se celebra muy masivamente este tipo de fechas, entonces mejor acostumbrar al ave, ¿no? Entre ellas acostumbrarlas a Perdón. no te preocupes, acostumbrarlas a los ruidos muy exacerbados, entre ellos ponerles música, tener las puertas entonces abiertas, hacer mucho ruido, acostumbrarlas a ese tipo de ruidos que no están ellas como manejándolos al 100%. Si lo hacemos con antelación, eventualmente cuando lleguen este tipo de ruidos extraños para ellos va a ser como más llevadero. Ok, bueno, yo aquí voy a platicar un poquito de lo que nosotros, las recomendaciones que nosotros hacemos en la clínica para nuestros pacientes. Bueno, uno de ellos es cuando nosotros, bueno, bien comentaba la doctora, hay que prevenir. Si nosotros ya sabemos
que va a ser un día de juegos pirotécnicos y que se exacerba en la noche, por ejemplo, este día que es en la noche donde realmente hay más abundancia exactamente de los cohetes. Bueno, aquí podemos previamente a lo mejor jugar con nuestra mascota, sacarla a pasear, correr con ella, convivir con ella, para bajar los niveles de estrés. De ahí, bueno, esto es preventivo. De ahí en fuera, bueno, lo que se les recomienda siempre es buscar un lugar seguro para nuestra mascota. Un lugar seguro pudiera ser a lo mejor el baño de la casa, o nuestra habitación, que sería como que lo más ideal, porque no deben de quedarse solos, necesitan tener ese apoyo. Entonces la idea es no dejarlos solos. Entonces aquí también lo que les recomiendo es cerrar bien las puertas de la casa, cerrar bien las ventanas, para evitar que nuestra mascota pierda el control, vaya a salir corriendo, y también disfracemos un poquito el sonido. ¿Cómo podemos disfrazar los sonidos? A mí me gusta mucho poner música clásica, en lo particular a mí me encanta la música clásica, me relaja mucho, me alegra. Entonces también en los animalitos también funciona, y funciona bastante bien. Lo podemos poner en niveles un poquito altos, inclusive hasta nosotros no vamos a estar escuchando los sonidos. Los sonidos. Tenemos que crear espacios seguros para ellos. En el caso de los gatos, bueno, podemos a lo mejor ponerles una cajita de cartón, a lo mejor volteada, haciéndole una puertita, y poniendo exactamente, metes una cobijita que a ellos les agrade, que tenga su olor, y ellos puedan introducirse y se van a sentir muy seguros dentro de la cajita de cartón. No hay que dejarlo solo, por favor. Podemos también utilizar, tener la luz prendida, hablarle, les decía, mantener las puertas cerradas. Esto es muy importante, porque en la clínica, doctora, no sé si quisiera compartirnos alguna experiencia que haya tenido en la clínica. Mira, en la clínica principalmente llegan heridos, llegan heridos por la pirotecnia, y la segunda es que llegan con convulsiones, y ya las convulsiones estamos hablando de un nerviosismo que no se pudo controlar, y justo llegaron, lo vieron convulsionando porque lo dejaron justamente solo, sin un espacio seguro, no lo dejaron con las condiciones adecuadas para que él se resguardara, ¿no? Aquí sí es importante tener la compañía. Eventualmente sabemos que no siempre podemos viajar o estar con la mascota, ¿no? Entonces, hay ahorita muchas cuestiones químicas que se pueden ocupar, entre ellas las feromonas, doctora. Entonces, realmente cuando llegan a la clínica es por un tema de convulsión, ¿no? Que hay que controlar, hospitalizar eventualmente, ¿no? Y ver si esa convulsión puede disminuir con cierta terapia que nosotras podamos instaurar en ellos. O la segunda, pues las heridas, que también son bastante severas, ¿no? Entonces, evitar y prevenir es lo principal para que no lleguemos a estos estados en la clínica, ¿no? Te digo, la verdad es que llegar con una mascota convulsionando por un sistema nervioso alteradísimo es mucho más complicado que cuando incluso llegan por algún tema de que comieron un raticida, por ejemplo, ¿no? Porque son cuestiones que son más difíciles de controlar, y te digo, porque es postraumático. El asunto es postraumático, y ahí es donde no podemos controlar al 100% a la mascota. Las agresiones que tienen hacia nosotros también es importante mencionarlo. Bueno, aquí me gustaría mencionar, perdón la interrupción, doctora, mencionar, bueno, los pacientes que son convulsivos. Aquí la idea sería visitar a nuestro médico veterinario para que él nos instaure una terapia preventiva para evitar este tipo de situaciones. Él es el único que va a poder evaluar esa situación, ya que perritos que son convulsivos son perritos que les genera aún mayor el estrés. Nosotros tenemos un paciente que se llama Hachi, saludos Hachi. Ella es una dálmata, ella sufre de convulsiones, ella está bajo tratamiento ya de por vida, y ella vive en una zona donde, bueno, hay muchas iglesias, y aquí, bueno, cada ratito es
son los cohetes. Ajá. Y hemos podido controlar esa parte, ¿no? Que, bueno, siguiendo los propietarios las indicaciones de que esté dentro de casa. Es cierto, se pueden utilizar feromonas. Hay feromonas tanto para gatito como para perrito que se pueden utilizar. Existen en difusor, se pueden conectar en un ambiente agradable, va a estar tranquilo nuestro perrito. Sí, y ambientizas, aquí, sea, el lugar, ¿no? Claro, aquí lo que sí me gustaría mencionar es si funcionan, es una pregunta muy común en la clínica, ¿sí funcionan? Claro que sí funcionan, va a haber uno que otro paciente que requiera a lo mejor de otro tratamiento. Inclusive hay pacientes que les tienes que mandar ya alguna medicación que solamente el médico veterinario puede indicar. ¿Por qué? Porque son medicamentos que son difíciles en la cuestión fisiológica. Entonces hay que evaluar muy bien si realmente lo requiere. En la actualidad, aparte de las feromonas y esta parte, existen algunos premios tranquilizantes que los pueden estar dando cada 3 veces al día y van a funcionar muy bien. Todos estos productos también es importante mencionar que tienen que ser de calidad, que tienen que ser bajo evidencia científica. Ahorita hay muchos productos que, bueno, son la copia de otro producto y realmente no funcionan, incluso pueden generar problemas más adelante. Entonces no está padre vivir esta situación. También, bueno, la aromaterapia también llega a funcionar muy bien, doctora. Así es, sí. Platíquenos su experiencia. Yo practico mucho la aromaterapia con lavanda. Y la practico no solamente por esta cuestión de los juegos pirotécnicos, sino incluso para generar un ambiente en la cuestión de la práctica de la estética, ¿no? La estética también les genera mucho estrés a las mascotas, y hay mascotas que por más que las hayas tratado desde muy pequeñas, siguen siendo ya por genética o progenie, pues son nerviosas, ¿no? Incluso hasta por la raza que traen. Entonces, la aromaterapia sí la podemos practicar, te digo, principalmente lo que es lavanda es una sustancia que les ayuda mucho. La menta también ayuda mucho a la tranquilización, a la relajación de la mascota, pero esto sí tener en cuenta que no es de hoy es los juegos pirotécnicos y hoy pongo la lavanda y hoy va a funcionar, ¿no? Es hacer un tratamiento previo para que ella se vaya acostumbrando a oler esa fragancia y la pueda canalizar, porque las mascotas son así. Ellos canalizan la acción con lo que está pasando, ¿no? Entonces, realmente no son personas o no son seres vivos que van a entender la situación, sino que van a relacionarlo. Lo van a relacionar con eventos que son agradables para ellos. Entonces, al oler ese aroma o al estar con ese difusor o con esa aromaterapia, van a detectar que van a recordar más bien que son momentos agradables. Claro. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que esto no es mágico, ¿no? Y que no va a funcionar el día que lo necesitamos, sino que tenemos que ir haciendo una adaptación. Claro. También existen tabletas de origen natural, también por laboratorios de uso veterinario reconocidos, que se pueden utilizar y son de origen natural, entonces también funcionan muy bien. Aquí, bueno, lo que podemos hacer es acercarnos a nuestro médico veterinario para que él nos dé la recomendación adecuada para ver cómo vamos a manejar esta situación. Cabe mencionar que a veces, nosotros pensamos solamente a lo mejor en una técnica, pero a lo mejor podemos hacer un complemento. A lo mejor tu difusor, tu música clásica, tu lugar cerrado, tu luz prendida, hablar con él. Yo lo que he visto mucho en la clínica es que cuando llega el estruendo, el pum, el perro brinca. Entonces realmente en ese momento es cuando nosotros tenemos que hablarle por su nombre, evitar regaños. Si nosotros empezamos a gritarle, no hagas esto, no, eso no es viable. O amarrarlos. Hay mucha gente que los amarra y se llegan a ahorcar del mismo estrés. Sí, porque están tan desorientados por los estruendos
Entonces ellos amarrados pues no tienen para dónde correr y empiezan a estar en círculos, claro, y la misma correa los puede asfixiar, ¿no? Sí, es la pérdida del control. Créanme que yo también a veces he perdido, bueno, he intentado calmarme, pero es así como de sí, la verdad no, esto es bastante desagradable. Sí, son muchas cosas que tenemos que considerar y como dices, es una cuestión integral, no nada más una sola técnica nos va a funcionar, va a depender también el apego que tenga con la mascota, porque hoy en día, Lore, las mascotas ya no son mascotas, ¿no? Claro, ya son parte de la familia, ya son, incluso los vemos hasta como hijos, ¿no? Entonces realmente eso lo tenemos que estar considerando en toda esta ambientalización que estamos hoy platicando. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con el tema. Miren, fuera del aire estábamos platicando también de todo lo que se expone una mascota, sobre todo un perrito o un gatito, al salir por esta cuestión de que pierden el control. Y entonces, bueno, estábamos platicando sobre las personas que tienden, por ignorancia, no hay otro término, al dañar a las mascotas. Sí. Yo le comentaba a la doctora, nosotros tuvimos el año pasado un caso de un perrito que, bueno, aventaron un juego pirotécnico. El perro, por curiosidad, corre, agarra el juego pirotécnico y le explota en la boca, lo cual le generó una fractura bastante grave en mandíbula, bastante dolorosa. Sí. Afortunadamente, bueno, se hizo cirugía ortopédica, se le aplicó una placa ortopédica, está bien en la actualidad, pero bueno, qué necesidad hay de pasar esta situación, ¿no? Y también, por favor, no hay que hacer este tipo de prácticas, esto no es bueno. Yo la verdad siempre he pensado que una persona que es capaz de hacerle eso a un ser vivo, es capaz de eso y muchas cosas más, ¿no? Es correcto. Entonces no me cabe en la mente a quien se le ocurra ponerle, no sé, incluso hemos tenido hasta gatos, ¿no? Que les han puesto los juegos pirotécnicos en la piel, pues para quemarlos, ¿no? Entonces realmente, pues bueno, yo no le encuentro sentido a esto, pero sí es importante mencionarlo porque es algo que nosotros tenemos que prevenir. Esto nos puede conducir a la muerte, a lesiones muy graves, entonces no está padre. Hay que tratar de evitar esta situación. Sí, Lore, la verdad es que hoy como seres humanos creo que la pandemia nos ha dejado mucho y creo que nos debemos volver más humanos, ¿no? Realmente si no somos capaces de ver o cuidar o prever a una mascota, al menos no dañarla, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque los daños son a veces irreversibles. Conforme esta mascota que tuviste la experiencia de poder ayudarla, pero hay mascotas que no la tienen, ¿no? Entonces sí es importante mencionar al público que nos está escuchando y viendo que pues evitar estas praxis, y si vemos que alguien las practica, pues sí meternos en la situación para cuidar de esos seres que la verdad es que no se defienden, no tienen cómo defenderse y que les hacen mucho daño, ¿no? Claro, no es atentan contra su vida. Claro, y es una situación horrible. No es creo que como seres humanos no estamos para hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Pues no, y menos en las situaciones, ¿no? Como tú lo comentas, estamos en una situación bastante complicada, entonces pues tenemos que darnos las manos unos a otros y cuidar y respetar a la vida. Y eso también es un tema que, bueno, hay que enseñarles a los niños desde pequeños que una vida se respeta. Así es. Sí, Lore. Nos platicabas también fuera del aire sobre la cannabis, que había gente que, bueno, en tu experiencia en tu clínica les había dado para tranquilizarlos. Sí, Lore, fíjate que hoy en día, pues no, hoy la práctica es que ya se puede, ¿no?, consumir o traer, portar 5 gramos, ya está legalizado. Entonces justamente anoche... Perdón, pero para fines terapéuticos. Claro. Cabe mencionar. Sí, pero la gente lo confunde, es lo que te decía hace rato, ¿no? Tenemos que ser conscientes porque somos seres humanos y tenemos la capacidad de canalizar la información de la manera correcta, pero bueno, la confundimos, ¿no? Y desgraciadamente ayer justamente me llegó una mascota de 3 meses de edad, era un cachorrito, entonces imagínate, ¿no? Llega a las 4 de la mañana al consultorio y pues llega intoxicado por cannabis, ¿no? Entonces los dueños
no te dicen la verdad, esa es una realidad, ¿no? Claro, pues Ellos, por miedo, ¿no? Y también el juzgar, pero realmente a nosotros es información bastante valiosa. Sí, porque conforme se puede curar con una terapia de fluidos, hasta que podemos perder al paciente porque solamente pensamos que trae cierta cantidad en el organismo y realmente no es esa cantidad, ¿no? Cuando pudimos haber hecho a lo mejor hasta incluso un lavado gástrico para sacar el exceso de cannabis que consumió porque se lo dan comido, ¿no? O lo dejan al alcance de la mascota y ellos por curiosidad lo agarran, ¿no? Pero usualmente piensan que va a generar el mismo efecto que genera en el humano cuando la consume. Y no es así. Claro, y como hemos mencionado en otros programas, siempre la mejor persona que les puede dar los mejores consejos para su mascota es el médico veterinario. Acérquense a ellos, platiquen con ellos, que sea un médico de confianza y, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que sea un médico titulado para que pueda proporcionarnos la información correcta. Lo que es, yo veía el día de ayer, hay muchas cosas en Facebook que te dicen, haz esto, haz aquello. Sí, algunas cosas son buenas, pero claro, a veces es, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo no sé nada de contabilidad, a mí el contador se tiene que sentar conmigo y explicarme con peras y manzanas, y aún así me cuesta mucho trabajo interactuar con él, entender cierta terminología. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros no tenemos que tener miedo al preguntar. Para eso estamos los médicos veterinarios, para apoyarlos, para cuidar el bienestar de sus mascotas. Por eso siempre recomendamos siempre lo mejor para ellos. Así es, Lore, la verdad es que esto de tener al alcance de nuestras manos la información, porque ya todo lo tenemos en un smartphone, ¿no? Claro. Las redes sociales son muy buenas, pero también suelen ser muy malas consejeras, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos que considerar eso. Yo, por ejemplo, a mis pacientes y a mis clientes lo que les recomiendo es que si van a salir en temporadas donde no pueden llevar a su mascota, llámese 24 de diciembre, 31 de diciembre, Día de la Independencia y fechas donde tenemos esta situación en donde los juegos artificiales son de cajón prácticamente, entonces mejor acudir a una estancia, ¿no? Para tu mascota, a una guardería para tu mascota. Ellos eventualmente tienen las condiciones adecuadas para cuidar de la mascota y evitar daños irreversibles, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Mónica LS. Nos dice, muchas gracias, Lore, saludos a Jessie. Muchas gracias, Mónica. Ok, Víctor Manuel del Valle, les tengo que confesar, es mi papá. Saludos, papi, te quiero mucho. Nos dice, muy buen programa, excelente tema. Y bueno, queremos compartir con ustedes una técnica que se llama Telling Touch, para que ustedes puedan aplicarla a sus mascotas en casa. Por eso viene hoy mi menino, viene aquí a hacer el modelo. Esta técnica se dice que es una técnica de confianza, nos va a ayudar a que nuestra mascota se sienta más segura, más confiable en su entorno. Entonces me gustaría compartir esa técnica porque puede funcionarnos y puede sacarnos de un apuro. Bueno, lo ideal aquí sería utilizar, nos viene en la bibliografía, utilizar vendas elásticas de 12 centímetros. Yo aquí, hago una variación porque, va dependiendo también del tamaño de nuestra mascota. Pero en sí, vamos a imaginar que esta es la venda elástica. Entonces normalmente como se aplica, espero que se pueda ver, me lo acomodo un poquito, lo tenemos de frente y yo lo que hago es doblarla a la mitad y la parte de aquí entra hacia el cuello y en la parte de atrás se hace un cruce exactamente. Y es que creo que no se ve. Se cruza y efectivamente, como dice la doctora Jessie, se cruza por abdomen y se hace otro cruce en la parte de abajo. No sé si lo llegan a detectar. Entonces, si se fijan, pasa por el cuello, esta parte de aquí, pasa en la parte de aquí, del dorso, es un cruce, y en la parte de abajo. Y aquí lo ideal es poder hacer un nudito que no esté
Exactamente, en la parte más, exactamente, no debe de quedar el nudo en la parte de la columna, ya que puede haber algunas lesiones. Y podemos hacer un nudito, y bueno, sería un método en el cual, bueno, podría ayudarnos a tranquilizar a nuestro paciente. Ahí si llegaran, esa técnica, pues es prácticamente como si estuviéramos abrazando a nuestra mascota. Exactamente. ¿No? Esa es la ventaja de esto, es que ellos se sienten protegidos, aunque sea realmente una simple banda elástica, ¿no? Claro, si llegaran a tener alguna duda de cómo aplicar este tipo de vendaje de Ten Touch, pueden comunicarse con nosotros al Orbet al teléfono 5577 05 99 8, y con gusto podemos irlos asesorando. Esta es una técnica complementaria a lo demás que habíamos mencionado. Recuerden poner música clásica. La verdad es que es maravillosa, realmente hasta te hace imaginar. No me tomé nada, hago la aclaración, pero sí te hace imaginar cosas, te hace relajarte. Tu aromaterapia, esa misma aromaterapia nos va a ayudar. Podemos utilizar también las feromonas. Las feromonas son muy importantes, funcionan muy bien. De verdad, acérquense a su médico veterinario para que los asesore en esta parte. Doctora, ¿qué más pudiera platicarnos al respecto? Mira, Lore, pues realmente sí, como mencionas, es muy importante esta parte de estar cercano a un médico veterinario por cualquier situación. Como lo mencionábamos ya, las consecuencias pueden ser de medianas a bajas hasta incluso muy graves, ¿no?, en las mascotas. Entonces debemos tener siempre un veterinario de confianza a nuestro alcance. Es importantísimo no hacer caso a todo lo que se dice en redes sociales. Digo, no es malo, pero tampoco no es la mejor información que podemos obtener, y eventualmente tener siempre a la mano algo básico que para nuestras mascotas puede ser funcional, desde su juguete, su cama, acostumbrarlos a la música, ¿no? También es importante. Si no vas a estar con ellos, es mejor llevarlos a un lugar donde los puedan cuidar, para que no hagan destrozos, incluso que te lleven a ti a un enojo, ¿no? Porque al final nos enojamos con la mascota cuando destruye algo, pero cuando destruye algo es un porqué, ¿no? Siempre hay un porqué. Claro, pues empiezan a generar ansiedad. Así es. Entonces empiezan a morder los sillones, a morder las cortinas, a generar todo este tipo de cuestiones, que también esto nos puede llevar a otro problema, ¿no? Porque también si ingieren algún objeto lineal, un cuerpo extraño, pues bueno, ahí nos vamos a ver en complicaciones, que hasta en técnicas quirúrgicas vamos a tener que ingresar a quirófano a nuestra mascota. Si son mascotas que son realmente nerviosas, que ya sabemos que son nerviosas por naturaleza, ¿no? Llámese a lo mejor incluso en la raza chihuahueño, ¿no? Tú sabes que los chihuahueños son excesivamente nerviosos, por todo y por nada tiemblan, ¿no? Entonces realmente, si ya tenemos esa información previa de que sabemos que nuestras mascotas ya son predisponentes a un nerviosismo excesivo, pues realmente tomar en cuenta todas estas cosas para que nosotros podamos para que nosotros no tengamos más bien un desenlace desagradable. Bueno, y además también son técnicas que nos pueden ayudar. También hay para pacientes o algunas mascotas que le tienen miedo, por ejemplo, a los cohetes, al estruendo de los truenos cuando va a empezar a llover. También nos puede ayudar. Lo que también esto me recuerda es que la luz que emiten los juegos artificiales genera también estrés, y puede llegar también a generar ahí conflictos de comportamiento de nuestra mascota. Y también una técnica que podríamos utilizar es a lo mejor cerrar las cortinas, las persianas, o un lugar donde no se vea el destello. Es una buena también opción, ¿no? Sí, claro, es importantísimo. Te digo, todo va de la mano, Lore, en este tipo de cosas, y en estos tiempos creo que todo nos va a llevar a hacer una técnica que va a ser integral, ¿no?, en todo lo que estamos platicando, pero principalmente justo es acercarnos al médico veterinario. Claro, esa es siempre la mejor opción. Vamos a mandar saludos a Sarita de Roquefer. Muchas gracias por escucharnos, Sarita.
A Mónica LS nos dice, el martes 15 es cumpleaños de Molly. Feliz cumpleaños, Molly. Es una pacientita muy, muy querida de la clínica. Te mandamos muchos besos y que sea mucho tiempo más que estés con nosotros regalándonos tu cariño y tu amor. Gracias. Bueno, no sé, ¿hay algo más que nos pudiera comentar, doctor? Pues nada, Lore, solamente eso, ¿no? Que tenemos que tener mucho en cuenta las fechas en las que se presentan este tipo de situaciones. Las mascotas hoy día son primordiales en nuestro día a día, entonces nosotros estamos para ayudarlas, estamos para protegerlos, para estar con ellos, y realmente son seres que pues lo único que les falta es hablar. Entonces, claro, imagínate, si ya estamos a nada de que nos expresen lo que ellos sienten con sus comportamientos, creo que lo que menos podemos hacer es protegerlos en esta temporada, ¿no? Es una situación difícil. Yo te digo, en la práctica lo que llega es situaciones a veces que son muy difíciles de manejar, como las heridas, claro, ¿no? Esto que dices de las mascotas que se pierden, efectivamente, y en el mejor de los casos, pues fue una situación de que se perdió y ya no encontró un nuevo hogar, ¿no? Pero hay veces que no tienen ese desenlace, entonces sí tenemos que tener muy vigilados a nuestras mascotas, tener nuestras mejores opciones a la mano. Son vacaciones y nosotros también no vamos a dejar de hacer nuestras actividades por ellos, pero justamente acercarnos a un lugar donde nos las puedan cuidar de la mejor manera en esas épocas, o en su defecto pues dejarles ambientalizado su espacio, ¿no? Es que a fin de cuentas son factores que tenemos que considerar cuando adquirimos una mascota. ¿Qué vamos a hacer también en este tipo de situaciones, no? Y si tenemos que salir de viaje, pues así bueno, es, considerar si van con nosotros. Yo en mi caso tengo un gran danés, es imposible que viaje conmigo porque claro, ningún lugar lo acepta, pero sí se va uno así como que, hoy ¿cómo estará? Entonces siempre hay que dejarlos en muy, muy buenas manos. Hay que considerar esta parte, por favor. Y recuerden que tener una mascota conlleva una responsabilidad bastante amplia, y tenemos que considerar varios factores, y este es uno de los factores. Vamos a acercarnos siempre a nuestro médico veterinario para que él nos pueda asesorar. Tengamos la confianza de acercarnos, por favor. Nos manda, Claudia nos dice, ¿qué piensan de la técnica de Telling Touch? Mira, yo pienso que sí funciona, pero no en todos los pacientes. Y para mi punto de vista, si nosotros vamos a utilizar esta técnica, tenemos que estar vigilando a nuestra mascota. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una venda, y si se fijan, bueno, pasa por el cuello, y entonces muchas veces el comportamiento de las mascotas es con su patita intentan mover, quitarse el vendaje, y esto puede generar una presión. Entonces podemos ahí tener un problema de que se vaya a asfixiar nuestra mascota, nuestro perrito, nuestro gatito. Entonces estas técnicas se utilizan cuando nosotros estamos con ellos, en mi punto de vista. Es correcto, Lore. Sí, la verdad es que no hay cómo estar con ellos. O sea, por eso claro, la alternativa de una guardería, si no es que puedan estar con ellos, una guardería o una estancia de perros y gatos es la mejor opción, ¿no? Porque no hay nada como que uno esté vigilando su comportamiento y evitar que se lesionen ellos mismos, porque es tanto su miedo que pues ellos se lastiman, ¿no? Bueno, yo quiero compartir esta parte, que son muchas técnicas, son muchas, bueno, lo de la luz, la música, la aromaterapia, las feromonas, ver si realmente requiere una medicación más allá con nuestro médico veterinario, nuestro paciente, nuestra mascota, para podérsela administrar. Es un complemento. Aquí lo que yo les sugiero es tomar ciertas partes y juntarlas, o sea, hacer como un complemento y utilizarlas para el bienestar de nuestras mascotas en esta temporada. La señora Emilia Rodríguez nos manda saludos y gracias por sus consejos. Muchas gracias. Bueno, estamos por concluir nuestro programa.
Doctora, no sé, nos comentan, tenemos otra pregunta, nos dice Rodrigo Flores Monroy, excelente tema y un gran consejo para nuestros cachorros, para que nuestros cachorros no sufran. Sí, de hecho son técnicas que llegan a funcionar muy bien. Así es, y más cuando las utilizamos en de manera correcta. Exactamente, y la manera correcta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Proceso integral. Perdón, no la estoy corriendo, yo por mí que se queden los programas. Todo es un proceso integral, Lore. Claro, así claro. Es. Bueno, para concluir, doctora, ¿podría mencionarnos algo? Sí, que todo es un proceso integral, claro. Lore, esto vamos de la mano todos, ¿no? Con la clínica veterinaria, el veterinario y obviamente el dueño de la mascota. Muchísimas gracias, quiero felicitar a todas las Lupitas que hoy es su santo, un abrazo muy fuerte, amigos, amigas, por favor no usen pirotecnia, hay que considerar, aparte de nuestras mascotas, nuestra salud y la temporada, el panorama tan difícil que estamos teniendo ahorita con respecto a la pandemia. Muchas gracias. Si llegaran a necesitar el contacto de la doctora Jessica Adame, ella está en la zona de Ecatepec, tiene su clínica, se pueden comunicar con nosotros a la clínica veterinaria Lorbet al número 5577-0598. Muchas gracias y que tengan un maravilloso día. Abrazos. Hasta luego, bye. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo, el amor.